Buenas noches y muchísimas gracias por la espera. Anteriormente nos iba a acompañar Bob Freeman, pero sin embargo tuvo un poquitico de problemas técnicos. De cualquier manera, tenemos a nuestra panelista hoy, la abogada Zulma Muñoz, pero antes de hablar con ella me gustaría darles un poquito de contexto. Hoy vamos a hablar de los niños no acompañados. Estadísticas publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, mostraron un número de niños y familias migrantes que aumentó más de un 100% entre enero y febrero de este año, que tan solo en marzo pasado fueron detenidas 171,000 personas. Según cifras preliminares, cientos de niños inmigrantes están siendo abandonados a su suerte. Estos niños son de parte de una ola creciente de inmigrantes que esperan encontrar un modo de llegar a Estados Unidos. Si consiguen cruzar la frontera, pueden intentar presentar su caso a las autoridades estadounidenses, ir a la escuela y algún día conseguir un empleo para ayudar a sus parientes que quedaron en sus países respectivos. Algunos podrían reunirse con sus padres, que esperan allá. La primera semana de este mes, las autoridades estadounidenses publicaron un video que muestra un momento en el que presuntos traficantes arrojaron a dos niñas desde un muro de casi 14 pies en la frontera de los Estados Unidos y México. Las dos hermanas de 2 y 5 años provenientes de Ecuador fueron trasladadas al hospital por agentes de la patrulla fronteriza y ahora se encuentran bajo cuidado de las autoridades estadounidenses. El 6 de abril del presente año, en una zona desértica llamada Eagle Pass en Texas, un oficial de la patrulla fronteriza encontró un camino a un niño que le reportó haber sido abandonado por un grupo de 100 migrantes. Hoy aclaramos estos momentos desgarradores con la abogada de inmigración, Zulma Alejandra Muñoz. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, abogada. Gracias a ti, Rita. Y bueno, le quiero decir a todos que pueden comentar sus preguntas y si no las llegamos a responder en el envío, con mucho gusto la haremos después. Abogada, cuéntenos brevemente de su trabajo para poner fin a la separación familiar. Sí, muchas gracias primeramente en tenerme hoy. Sí nos va a faltar el experto Bob, pero en un futuro tal vez podamos tener otra conversación. Sí, mi trabajo para poner fin a la separación familiar, dos aspectos. El primero es proporcionar orientaciones de derechos que enseñan a los niños sus derechos y el proceso de corte de inmigración. Am, el segundo aspecto, y en esto me enfoco la mayoría de mi tiempo, es acompañar a los menores ah, y a veces con sus familiares, dependiendo en el tipo de caso, acompañarlos a corte de inmigración y representarlos en corte am, después de hablar y tener una consulta con ellos acerca de cómo pueden ser amparados debajo de la ley de inmigración. Así es. Así. Muchísimas gracias por el importante servicio que usted le da a la comunidad. Sabemos que indudablemente ha habido un incremento en casos de menores no acompañados, como decíamos en el contexto. ¿Estos casos tienen más posibilidades en un tribunal? Am, Mire, es mi opinión que en el tribunal pueda ser más difícil que un joven gane su caso. Tal vez otros abogados piensen diferente, am, pero sí hay ah, manera de que un joven pueda, o menor de edad, pueda ser amparado debajo de la ley, aunque estén en caso de deportación. Am, pero esto significa para los jóvenes que representación en corte es muy importante para que preparen sus casos, para que conozcan de sus derechos, para que am, presenten un caso y hablen de su historia y la razón por la cual ellos no pueden regresar al país, como, ¿verdad?
explicaste al principio, muchos niños huyen de la pobreza, de la guerra, de las maras en sus países, también de padres que son abusivos y en sus viajes, ¿verdad? Que son muy peligrosos. Ellos son muy vulnerables a convertirse víctimas de trata, de explotación. Es muy importante que el caso de un menor sea preparado adecuadamente cuando estén en corte. Am, Así es, porque claro, las consecuencias y todo lo que está en juego es muy delicado, como usted mencionaba. Una vez de que un menor no acompañado esté detenido por un agente, ¿cuál es el proceso que esto conlleva? sí, en general, cuando un joven o menor de edad cruza la frontera, son detenidos por las autoridades de inmigración. Son detenidos porque han violado una ley de inmigración al entrar sin permiso. Am, eh, los niños de allí se son ubicados a que estén bajo de la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados, que es una agencia del gobierno creada para que se tomen cargo de los niños. Am, esta agencia también intenta localizar a un, por ejemplo, patrocinador para que el niño se pueda ir con ese patrocinador. A veces son, por ejemplo, familiares como tíos o tías que viven en los Estados Unidos y pueden tomar cargo del niño o de la niña. Pero ese típicamente es el proceso. Ya cuando salen de am, esta oficina, esta agencia que le llamamos en inglés ORR, ahí es donde empieza, ¿verdad? El proceso de deportación, donde los niños am, van a corte, son acompañados por un familiar o un representante, un abogado, una abogada, y así es como ese es el proceso. Claro, entonces es todo un proceso que ya está determinado, si tiene personas, el patrocinador tiende o tiene más prioridad un familiar y después, bueno, se ve si no tiene una familiar cercano acá. Claro. Cuénteme, ¿hay penalidades o qué consecuencias hay si un menor no llega a cumplir su cita o su audiencia? Sí, muy buena pregunta, es muy importante. Am, Esa pregunta porque es parte, creo yo, de mi trabajo, ¿verdad? A guiar a los menores de edad de que conozcan sus derechos, porque al faltar una audiencia, el juez puede ordenar a que el menor sea deportado. Am, so, es muy importante que los menores se presenten a corte cuando se le indique, ¿verdad? Y usualmente manda a la corte una noticia de que el menor se tiene que presentar a tal día, tal hora, en frente de X juez, y si faltan, corren el riesgo de que los vayan a ordenar deportados. Sí, claro, entonces es para enfocarse lo importante es de no perder esta audiencia, porque puede ser de que si tuvieran posibilidades de una vez las limiten o se las quiten simplemente por no tener esto en cuenta. Y si puedo agregar, en Claro. estas audiencias hay intérpretes, am, ¿verdad? Ojalá el menor de edad tenga un representante que lo pueda guiar, porque es un proceso difícil de entender, claro, para un menor de edad, y da mucho miedo, ¿verdad? Yo he visto ¿verdad? Tenido menores de edad, por ejemplo, de 8 añitos que
al solo decir su nombre en corte, tienen mucho miedo, ¿verdad? Porque es un lugar extranjero, no están con sus papás, no están con sus familiares, eso es algo muy, muy difícil y traumante para ellos. Entonces, al presentarse a corte, mi punto es de que el juez explica los derechos de los niños y la importancia de, por ejemplo, presentarse a corte, de cambiar su domicilio e informarle a la corte si es que cambia de domicilio o de número para que la corte tenga esta información corriente. Am, y otros, ¿verdad? Avisos que los jueces y la corte usualmente comparten con los menores y los abogados, para asegurarse que todo vaya corriendo como debe de ser. Sí, claro. Y bueno, ahora que usted menciona esto del intérprete, esto me hace pensar, ¿hay algún proceso determinado cómo determinan quién vaya con el menor? ¿Es normalmente el abogado, un intérprete o cómo se determina quién acompaña al menor? Sí, muy, muy buena pregunta. Para empezar, am, cada menor tiene el derecho de encontrar un abogado, ¿verdad? Quien quiera representarlo en corte. Am, a veces hay abogados en organizaciones sin fin de lucro que se enfocan, ¿verdad?, en representar a jóvenes menores de edad que no pueden pagar por un abogado, por ejemplo, privado. Mi oficina en lo personal es una oficina privada, entonces nosotros sí, ¿verdad? Desafortunadamente, cobramos para estos tipos de representación. Pero el punto es que el menor de edad o los familiares del menor tienen el derecho de tener un abogado elegido por la familia. Pero lo que también yo he visto en corte cuando yo voy, me presento con mi cliente, es que hay abogados muy buenos, voluntarios, que prestan su tiempo para ayudar a los menores que no tienen representación. Es decir, usualmente estos jóvenes menores no están solos en la representación. So, hay un voluntario, usualmente un abogado, que presta su tiempo para ayudar al menor de edad. Igual, la oficina de reubicación, ¿verdad? Dicen que también ayudan para que los menores encuentren a abogados. Am, so, en términos del intérprete, siempre usualmente hay intérprete en corte y hasta en corte, por ejemplo, cuando yo voy con mi cliente, los niños, hay una presentación como una chirla, de organizaciones, varias organizaciones que prestan su tiempo o que se enfocan en ese tipo de trabajo para proporcionar orientaciones a los niños que están en corte ese día y se le explica a los niños, ok, hoy lo que vas a hacer es presentarte al juez, y esto es lo que va a pasar. So, es como una orientación. Y muchos abogados buenos, muchas organizaciones buenas se enfocan en este tipo de trabajo precisamente. Y yo explico esto de mi punto de vista cuando yo voy en corte y con mi cliente. Claro, porque es muy importante orientar, como usted estaba diciendo, es a veces un proceso muy intimidante para un adulto, a una persona tal vez profesional que se mueva en este medio, pero imagínense para un niño que está en un ambiente ajeno, que está en un otro idioma, solo no podemos empezar a entender lo difícil que puede ser es decir solo su nombre y en sí ver que lo que diga el juez va a determinar el futuro de un niño, un joven, un menor, ¿verdad? Claro. Abogada, hay críticos de la administración Biden que argumentan que las políticas de administración están animando a personas a tomar el peligroso viaje y venir a la frontera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues es mi opinión que con la nueva administración Biden, que ya ha hecho algunos cambios,
al abrir las fronteras, ¿verdad? Y so sí, es verdad que más gente, más familiares, menores de Honduras, El Salvador, México, se están animando a intentar este peligroso viaje. Am, y como vimos debajo de la administración de Trump, el mensaje era siempre, ¿verdad? No son bienvenidos, no pueden entrar. Pero ahora con Biden, am, eh, esta administración, lo que estamos viendo es que, como siempre, ¿verdad? Es el derecho de un menor de presentarse a la frontera y decir, yo temo regresar a mi país y es mi derecho pedir asilo, por ejemplo. Entonces, am, los críticos, el argumento, ¿verdad? Diría yo que es tal vez, en mi opinión, una observación, es lo que está pasando, porque hay la necesidad. Los niños y, por ejemplo, mis clientes no quieren dejar su país, no quieren dejar a sus papás, a sus hermanitos atrás. Ellos vienen por necesidad porque tal vez alguien en su país los están abusando, amenazando por vida. Entonces, am, lo que queda claro es que cada menor y cada adulto que teme vivir en su país o que ha sido dañado, tiene el derecho de presentarse a la frontera y pedir asilo ¿verdad? Pedir una audiencia con un juez. Claro, y tal vez está tomando más atención mediática por los incidentes que mencionamos al principio, que cuando uno ve una noticia de un menor tiende a captivarle más la atención, porque es una persona, un ser humano lleno de, de potencial para un futuro. Claro. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué recomendaciones le daría a las autoridades tal vez para hacer el proceso un poco más efectivo? Muy buena pregunta. Yo recomendaría que se enfoquen en proteger a los niños, en am, proporcionar recursos para que los menores tengan am, la posibilidad de tener representación en corte, de que en vez de que se enfoquen en cerrar las fronteras o en mantener a menores o inmigrantes fuera del país, que se enfoquen en proteger a los menores, a los familiares de esos menores también, para que puedan tener una audiencia que sea am, ah, adecuada, una audiencia en donde ellos realmente tengan una oportunidad buena de pelear y ganar su caso, de enfocarse en más recursos para traer a más abogados, ¿verdad? Para ayudar a los jóvenes, en vez de enfocarse tanto en ¿verdad? Más oficiales en la frontera o en dañar a niños. No necesitamos detenciones ni cárceles para los niños, necesitamos proteger a los niños que están huyendo de algún abuso, o crimen o maras en su país. Qué importante y me parece que yo creo que es realmente el centro de este tema, que en vez de enfocarnos en lo que es penalizar a estos jóvenes, a estos menores que vienen, más bien es tal vez mover los recursos para el lado del proceso. ¿Cómo hacemos que estos jóvenes, estos menores vengan un proceso legal y justo? ¿Cómo podemos hacer para que si se van a integrar al país, que lo hagan de manera legal, y si no se les va a admitir que se queden en la estadía, cómo hacemos a que lleguen de manera segura? Así de que más que todo es mover los recursos para que sea un proceso más humano. Me parece excelente. Muy bien dicho, sí.
Abogada, ¿le gustaría recalcar o tomar algún tema de que no hayamos cubierto? Solo agregaría la importancia de buscar ayuda, ¿verdad? Y de no tener miedo de buscar ayuda, ya sea de parte de una organización o un abogado, hasta en la corte, por ejemplo. Usualmente la corte debe de darle una lista al menor de abogados o recursos, organizaciones sin fin de lucro que puedan ayudarlos en el proceso de deportación, porque hay varios amparos legales debajo de la ley, am, en donde al menor, am, ¿verdad? Le ayuda a que se quede en el país para que no lo deporten. Y si pudiera agregar un poco de los tipos de alivio que vemos para menores, me gustaría un poquito explicar lo que cuando un menor viene a mi oficina y tenemos la consulta, esto es lo que yo estoy buscando para ver cómo puedo yo asegurarme de que este menor tiene un amparo legal debajo de la ley. Primero, ¿verdad? Hay algo como ya sabemos, asilo, ¿verdad? En donde el menor debe de tener ah, debe de haber hecho, alguien o el gobierno le ha hecho un daño o tiene temor de regresar por algún daño, ya sea una mara, el propio gobierno, ¿verdad? Y esto es comprobado por amenazas o daños físicos. Entonces, debemos demostrar que definitivamente no puede regresar el menor, porque si regresa puede ser dañado o hasta, ¿verdad? Lo pueden matar si es que regresa a su país. Esto lo veo mucho en menores que vienen de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y también, segundo, hay algo llamado la visa juvenil, la visa SEJES, en donde un menor puede calificar si es abandonado, abusado o maltratado por un papá o ambos de dos padres. Y es algo que am, es mucho papeleo, pero también un tipo de alivio muy bueno. Tercero es la visa T, en donde el menor el menor debe de comprobar que ha sido forzado a venir a los Estados Unidos bajo amenazas o daños, a trabajar, por ejemplo, contra su voluntad. Y la visa U, por final, es un tipo de amparo en donde el menor, por ejemplo, puede comprobar que ha sido víctima de algún crimen en los Estados Unidos y que el menor o el familiar hicieron una denuncia a la policía y con esa denuncia podemos ver, ¿verdad?, si califica para la visa U. Esos son ejemplos, ¿verdad?, en lo cual se ocupan, ¿verdad?, asesoramiento, ya sea por parte de una organización o un representante como un abogado o una abogada. Pero es importante también conocer los derechos y no olvidar que, por ejemplo, si tienen la duda, oh, yo me vi, yo estoy aquí solo, no sé si tengo audiencia, lo que quiero hacer es compartir un número de corte en donde el menor o el familiar puede marcar y puede ahí identificar el número A, que es un número que está escrito en los documentos de inmigración para confirmar si tiene corte o no, ¿Cuál es para el que número? no sea deportado. El número es 1-800-898-7180. Allí es donde lo importante de eso es que tiene que saber el número A y eso lo pueden contener en los papeles de inmigración. Claro, entonces
nos dio una información extremadamente valiosa, abogada. Entonces, cuando un menor llega a su oficina, usted lo primero que determina es qué tipo de amparo le puede dar, ya sea porque tiene miedo de que políticamente han sido amenazados, ya sea de que sea víctima de abuso familiar, padre, madre bueno, familiares. Y también, ¿cuál era el tercero que comentó? Perdón. La visa juvenil, so el asilo es um, ah, huir por un abuso o amenaza de muerte por parte de, por ejemplo, una mara. Ujú. El segundo, el que acaba de decir, la visa juvenil, donde se muestra abuso o maltrato de parte de un padre. Y eso simplemente puede ser, nunca en mi vida me ha apoyado mi papá. Yo no lo conozco, nunca eso puede ser suficiente. No necesariamente tiene que ser que un papá físicamente está abusando al niño. Puede ser, no conozco a mi papá, nunca me ha apoyado. Tercero, la visa T, donde un niño es forzado a venir al país A para trabajar. trabajar contra su voluntad. Y cuarto, la visa U, si el menor es víctima de algún crimen que ha sido reportado a la policía de los Estados Unidos y donde hay un reporte de que existe. Estos son cuatro tipos de alivio que yo siempre busco cuando mi cliente es un menor de edad. Claro, y como usted recalcó al principio de la entrevista, la audiencia es extremadamente importante y ahí dio el número y claro, lo voy a poner Ujú. en la cajita del mensaje porque si usted no sabe y no sabe a dónde acudir, no tiene los recursos o realmente no sabe, puede contactar ahí y asegúrese de tener sus papeles listos, ahí puede ver el mensaje. Y algo que yo siempre le digo a la audiencia es, recuérdense de que uno tiene que abogar por uno propio, especialmente cuando está en un país extranjero y tal vez no tenga las de ganar. Hay recursos, simplemente hay que buscarlos y ser el mejor abogado de uno mismo. Abogada, que si la audiencia quisiera saber más sobre este tema, las audiencias y toda la labor que usted hace para terminar la separación de familias, ¿a dónde pueden encontrarla? A mí me pueden encontrar, yo trabajo en una firma en Oakland llamada Bean Lloyd. Am, lo que sí tal vez pueda hacer es compartir mi correo electrónico con usted, Rita. No sé si lo quiere que lo comparta ahora o... Si usted me da permiso, yo lo pongo también en la cajita y puedo compartir su correo electrónico si tienen las personas dudas sobre este tema. Si me da Sí, permiso. sí, y solo lo que digo es, ¿verdad? No es decir que yo estoy de acuerdo de ser abogada de cualquier persona que me contacte, pero yo siempre estoy muy contenta en ayudar a que la gente busque a alguien, ¿verdad? No necesariamente conmigo, pero en cualquier otra organización. Mi correo es Zulma, Munoz, Z Muñoz, @B de burro, ANLLOYD.com. Claro, y es importantísimo. Busquen ayuda, ya sea con la abogada Zulma o representación, o como usted dijo, hay organizaciones dedicadas a dar recursos para este tipo de ayudas de migración. Y bueno, muchísimas gracias a las personas que nos sintonizaron y abogada, yo sé que usted tiene que correr para una cita, así que muchísimas gracias por darnos su tiempo y le agradecemos muchísimo. Entonces, buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Gracias, Rita. Un placer. Un placer.